Hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans Travesti, un día que nos invita a reflexionar, a repensar todas las violencias, los estigmas, las discriminaciones que sufre todo el colectivo trans travesti, y para ello la tenemos aquí con nosotros y estamos muy agradecidos de ello a Gabriela Mancilla. Gabriela es la mamá de Lulú, una niña trans que fue la primer niña trans en el mundo en recibir su cambio de género en el DNI. Esto se dio aquí en Argentina, luego de promulgada la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Para poner en contexto, Gabriela no solo es la mamá de Lulú, Gabriela escuchó a su hija que con solo 4 años de edad le manifestó quién era, le manifestó quién se sentía ser, y luego de muchísimo recorrido, Gabriela recorrió muchísimas instituciones, organizaciones, todas las instituciones que por supuesto eran por las que pasaba su hija, que en ese momento no entendía bien qué era lo que le pasaba. Muchísimos médicos especialistas patologizaron la situación, le dijeron que Lulú en realidad no era Lulú, que estaba enferma, le dijeron que tenía que atenderla de otro modo, y sin embargo Gaby confió en su niña, confió en Lulú, y así salieron adelante. Recorrió un trayecto impensado para toda la población trans travesti, que hoy, por suerte, escuchamos muchísimo que Gabriela es la mamá de todas. Bueno, la tenemos aquí con nosotros a Gabriela Mancilla, este testimonio en nuestro país que es indudablemente muy importante para todo el colectivo. Gabriela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Emilia te habla aquí en este lado de Noticias 12. Hoy nos interesa escucharte, pero también abordar este Día de la Visibilidad. Como decíamos, trans travesti es un día donde la visibilidad podríamos decir que es algo para celebrar. Pero mi pregunta es, ¿tenemos algo para celebrar hoy? Mira, Emilia, yo considero que todavía no. Tenemos una comunidad travesti y trans que tiene una expectativa de vida de 35 años. Que el 1% solamente de la comunidad trans travesti llega a la vejez con un índice de suicidio del 40%. O sea que no sé si es para festejar, sí para visibilizar, sí para decir, acá están, estas son las personas, estas son nuestras niñeces, esta es la comunidad, este es el reclamo. Es un día no de festejo, es un día de visibilización. Es un día para mostrar cuál es la vulneración de los derechos de toda la comunidad, y para poner en agenda política, en agenda emocional, para que se logre de una buena vez el respeto que toda la comunidad necesita, especialmente las niñeces, travestis y trans. Imagínate que en menores de edad la violencia es extrema porque no les dan la voz, no se les respeta dentro de un mundo adultocéntrico que siempre está esperando que esa niñez responda a las necesidades de las personas adultas, y no que esa niñez pueda manifestar lo que siente, lo que quiere, cuál es su construcción, y se le respete de manera inmediata, ¿no? Esto no sucede. Yo, por lo menos desde mi lugar, no diría que es un día para celebrar, sino estamos visibilizando las violencias todavía. Gabriela, desde tu lugar, porque también cabe mencionarlo, formás parte, sos presidenta en realidad de la Asociación Civil Infancias Libres, donde se han convocado muchísimas familias con niñas trans. Preguntarte desde ese lugar, esta consigna que hoy levantaron en carteles, en pancartas, y lo hicieron a través de sus redes sociales, de la infancia también es travesti. ¿A qué se refieren con eso? Nuestras niñeces tienen esta construcción libre dentro del contexto de la comunidad por la cual hoy están siendo respetadas. La Ley de Identidad de Género la ha impulsado la misma comunidad trans y travesti, y en este contexto es donde se empiezan a desarrollar con tías travestis, con esta idea que rompe el binario, con esta identidad extrabinaria, ni varón ni mujer, voy siendo, yo soy, me construyo a mí misma, a mí mismo, a mí misma, y la identidad travesti viene a romper no solo con el biologicismo, no solo con la idea binaria, con todo lo que lleva esta cultura en esta sociedad, sino que viene a reivindicar este insulto, tomémoslo como lo toma el grosso de la sociedad,
o esta descalificación y lo reivindica en una identidad política, orgullosamente travesti. Entonces nuestras niñeces están desarrollando su identidad en este contexto y se identifican inmediatamente con este tercer lugar, esta tercera baldosa simbólica, esta construcción, como dice la activista militante Marlene Guayar, la activista travesti Marlene Guayar, que son la primera obra de arte. Esta identidad de las niñeces que crecen dentro de un contexto libre, sin tener los estereotipos, los roles de género, todo esto impuesto, la cultura, los mandatos, reivindicar la identidad política que hoy es, no solo en Argentina, sino en América Latina, que es la identidad travesti. Entonces, las niñas también, las niñeces, la infancia también es travesti. También es orgullosamente libre. Gabriela, ese es nuestro concepto. Disculpa, Gabriela, preguntarte, muchas conocemos tu recorrido, todo el trayecto que han caminado con Lulú, con otras madres, con otros padres, con las organizaciones, pero para quienes no te conocen, ¿vos considerás que hay algo que ha cambiado desde 2011 cuando empezaste a caminar hasta esta parte? Yo creo que sí. ¿Sabes en qué sentido, Emi? En que hoy hay más familias que están escuchando y que están acompañando, que se reafirman un poco más en el amor y en la crianza responsable. La bisagra, ese hito en la historia que fue el DNI de Luana, vino a dar cuenta de cuántas familias arrojaron a sus hijas trans, a sus hijos trans, a sus hijes a la calle por ignorancia, por miedo, por desconocimiento, porque eso estaba mal, porque no se debía hacer. Y quizás esta historia de Luana rescata ese amor, esa responsabilidad. No quiere decir que hayamos cambiado la mirada de la sociedad, pero sí este punto de inflexión que fue el DNI de Luana en el año 2013, viene a abrir la puerta a que se pueda hablar de esto, a que una familia diga, bueno, yo también tengo una niña trans en mi casa entonces. Yo también tengo un niño trans en mi casa, entonces, ¿qué hizo esta mamá? Abrazó con todas sus fuerzas y hoy su niña es feliz, es lo que yo tengo que hacer. Entonces quizás sirve como un camino, nosotras hemos hecho un camino que hoy muchísimas otras familias están recorriendo. Esto no quiere decir que nuestras niñeces, nuestros hijos estén a salvo. No, la niñez travesti trans sigue en peligro, porque hay que impulsar políticas públicas, porque hay que tener otra clase de educación, porque se tiene que apuntar a trabajar los prejuicios, los miedos, todo lo que está instalado. Pero sí ha dado un salto en esto de poder empezar a escuchar a la niñez. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Desde el año 2011, cuando no había camino, cuando no había nada ni nadie que hablara de la niñez trans, nosotras con Luana hicimos ese camino. Entonces, en estos 10 años de militancia, 10 años de recorrido, por mi mano, por mi abrazo, pasaron más de 500 familias en el país y en otros países. 500. Hemos hecho la primera estadística a nivel nacional sobre niñez y adolescencia travesti trans. Tenemos bibliografía, trabajo, recorrido, militancia, la Asociación Civil Infancias Libres, o sea que quizás hemos reforzado un poco hacia dónde queremos ir y estamos visibilizándolo y estamos poniéndolo en discusión y hoy quizás estamos hablando de esto cuando en otro momento no se hubiese hablado. Entonces yo creo que lo que ha cambiado, ¿sabes qué es? No la sociedad, el avance no es de la sociedad, sino que somos más las personas que estamos impulsando y reclamando lo que a nuestros hijos les corresponde. Gabriela, en medio de toda esta situación que, como vos lo decías, ¿no? Al menos hay un día
donde se pone en agenda cuál es la situación del colectivo trans y travesti, cuál es la situación de las infancias, que como vos decías y como militan día a día, infancias libres. Preguntarte porque, bueno, hay una noticia, una gran noticia, que es que se está rodando la película basada en tu libro, Yo Nena, Yo Princesa, que se va a empezar, a rodar a partir de abril. ¿Se puede dar algún adelanto de eso? Es un proyecto hermoso, la verdad es que es más, la noticia se lanzó hoy en los medios de comunicación justamente para visibilizar en el Día Internacional de la Visibilidad Travesti y Trans. Estamos anunciando que a partir de abril va a comenzar el rodaje de la película Yo Nena, Yo Princesa, inspirada en el libro que escribí, Yo Nena, Yo Princesa, Luana la niña que eligió su propio nombre. Es una película de Federico Palazzo, y obviamente con un grupo maravilloso de productoras, Tronera, Film, Aleph, Media, la Universidad Nacional de La Matanza, el Grupo Octubre. O sea, tenemos un montón de personas trabajando y pensando en la niñez trans y travesti. Y es una adaptación que va a llegar a muchas familias, se va a meter en la casa de muchas personas. A donde no llegó ese libro, va a llegar este mensaje. Es una manera de seguir visibilizando, de seguir dando batalla, de seguir concientizando a la sociedad. Va a haber un montón de niñeces que se van a identificar con Lulú, va a haber un montón de mamás que se van a identificar con este personaje que va a ser esta mamá luchando. Va a haber un montón de papás reflejándose en ese papá, y va a haber un montón de profesionales no queriendo ser la psicóloga que castigó tanto a Luana. Entonces, esto de visibilizar es un proyecto hermoso, ojalá se lleve a cabo. Va a estar previsto que se estrene en septiembre, octubre, por ahí. Hay un equipo de trabajo increíble. A la cabeza de elenco está Eleonora Wexler, Juan Palomino y un montón de actores y actrices más. Y lo más importante es que va a haber niñeces trans en la película. O sea, un lugar que históricamente jamás fue ocupado, empezar a ocupar esos lugares, se toma esta revolución que va a ser, porque para mí es una revolución, como justicia social. Que las niñeces travestis y trans empiecen a ocupar los lugares que jamás les permitieron ocupar. Y lo más importante es que ellas mismas cuenten esta historia. Es su historia. Una niñez trans contando la historia de la primera niña trans que en el mundo recibió su DNI. Esto es un precedente, fija un precedente. Una vez más estamos sentando un precedente a nivel mundial, y tiene que ver con el arte. Y a través del arte, esas niñeces nos van a contar cómo necesitan que les respetemos.